Es un gusto saludar a mi director, ¿qué tal Miguel Andrés? Que está ahí siempre en el máster central, haciendo este pensamiento propio a través de la aplicación Zoom, el día de hoy para conversar con Juan Carlos González y con Luis Eduardo Mérez, estar haciendo también un encuentro de simpatía, cariño en estos días en que además lo estamos pasando pésimo con esto del frente de mal tiempo, que además nos va a ratificar justamente Juan Carlos González por su profesión, por su oficio, por su expertise, en atención a que se viene un nuevo frente de mal tiempo anunciado para las próximas horas, para los próximos días, con viento de hasta 80 kilómetros por hora en la zona sur del país. Es decir, esto no se detiene. Se está sumando a esta conversación también Guillermo Rioseco para hacer justamente este pensamiento propio el día de hoy. Yo saludo en beneficio de los minutos nuestros patrocinadores. Como siempre, está con nosotros Automotriz Pochar en Las Hortensias 3604 Villa San Martín en Talcahuano. Confianza es lo que ofrece Automotriz Pochar. El doctor Oscar Lynch, Franco Innocenti y Milton Inostroza se unen a la experiencia acumulada por largos años en atención justamente a solucionar esas enfermedades digestivas, cuando son graves, cuando son serias. Converse con ellos en calle Janequeo 375 en Concepción. Nos acompaña en estos días fríos, helados, de lluvia, el calor inteligente, el calor eficiente de un calefactor PAPS. Cuando baja la temperatura, lo que importa es la eficiencia y confort de tu calefacción. En PAPS encuentras calefactores eléctricos de bajo consumo, eficientes y seguros para tu hogar, con termostatos de gran precisión y opciones para cada espacio. Este invierno, elige calor inteligente, elige un calefactor PAPS. Están en Ongolmo 23 en Concepción y toda la información www.paps.cl. En todo momento de la vida, y no es un tema de edad a los 20, a los 40, a los 60, a los 80, es interesante siempre hacer un chequeo al corazón. Bueno, hágalo, ahora llegó y se instaló en Concepción Cardiogres con equipos de última generación, lo más avanzado. Lo esperan justamente para, en el caso suyo, por ejemplo, someterse a un electrocardiograma, a un ecocardiograma, a un test de esfuerzo, a un holter de presión arterial. Bueno, todo esto en calle San Martín, 1459, frente al Hospital Regional de Concepción. Quiero saludar con un especial mensaje en el día de hoy a Luis Sumérez, en su calidad de general de carabineros en retiro, porque nos impactó a todos este nuevo asesinato a un carabinero, al cabo primero, Mario Javier Cosme, quien fue asesinado en Valdivia, vinculado justamente al asesinato del cabo Naim Retamal. Un muchacho joven, de brillante carrera profesional, 32 años, solo anotaciones positivas, amante de su carrera, de su profesión, y fue asesinado lamentablemente por manos asesinas, derechamente en atención a que se le buscaba, ¿cierto? Y se le busca justamente por el asesinato al cabo Naim Retamal. Lo escuchamos, Luis, abro el programa el día de hoy sumándonos al dolor de la institución, al dolor del personal de nombramiento institucional y evidentemente a la familia de carabineros. Y todos, transversalmente, debemos también sentir el mismo dolor. Bienvenido, Luis Humérez. Muchas gracias, Richard. A ver, bueno, en realidad saludar a Guillermo y a Juan Carlos, a todos la teleaudiencia del día de hoy. Agradezco las palabras eh, del programa porque en realidad como es carabinero igual uno se afecta porque en 2 días 4 carabineros lesionados, uno, o sea, de los 4 uno fallecido. Efectivamente estas cosas no deberían pasar. Una persona que participó, ¿cierto?, de acuerdo al Ministerio Público, en el homicidio del cabo Nail, y por lo tanto había que buscarlo y se hizo el operativo como siempre se hace, bien planificado, pero esta persona se encontraba detrás de la puerta y antes que irrumpiera el personal de Carabineros, descargó, ¿cierto?, los impactos balísticos y desafortunadamente le llegó en la cara a nuestro mártir, digamos.
Yo lo lamento mucho, ¿ah? Yo creo que el hecho de violencia, también hubo un detective también lesionado a los pocos días, ayer también otra detective que un portonazo que logró la detención de 4 personas. O sea, yo vuelvo a lo mismo. Nosotros no sacamos nada con endurecer las penas si no somos capaces de tener programas preventivos antes de. O diseñadamente meter a una persona a un régimen cerrado, o si es joven, ¿cierto? Buscarle una manera de reinsertarlo, pero con un programa tipo europeo, donde haya psicólogos, psiquiatras, trabajador social, etcétera, educadores, o sea, todo como un programa a pie, digamos. ¿Por qué? Porque si no vamos a seguir con esto, ¿no? Yo insisto, más allá de que quieran endurecer las penas, tal vez bajar la esta, pero hay una ley de responsabilidad penal adolescente que debe tener una mirada un poquito más amplia de lo que nosotros creemos que estamos haciendo. Y insistir en que las personas deben ser capaces de atenderse a la ley. La ley es un mandato obligatorio, manda, permite y prohíbe. Por lo tanto, mucha gente aquí, total, da lo mismo, total, el Ministerio Público. Yo soy partidario, por ejemplo, saliendo un poquito del tema, pero creo que es re puntual. Cuando se cambiaron las faltas penales a la justicia penal, digamos, a seno del Ministerio Público, si ustedes ven las condenas por falta, si revisamos, ¿cierto? Los tribunales son muy pocas. En cambio, cuando eh, tenía jurisdicción el juzgado de policía local, las faltas, estoy hablando de las faltas penales, el efecto era mucho más porque se cobraban las multas y la gente le dolía pagar las multas respecto a algunos hechos puntuales que son las incivilidades, como le llaman algunos, porque no es bueno todo criminalizarlo, ¿ah? Pero hay cosas que deben ser puntualmente bien detalladas, bien tipificadas en el ámbito penal. Pero creo que las faltas penales tienen que ver con aquello. O sea, controlemos las faltas para evitar delitos y no lleguemos a estas circunstancias tan lastimosas y desgraciadas, digamos, perder la vida de un agente de carabinero, digamos, bien preparado y con una trayectoria impecable con su vida. Entonces, Igual. buscamos una Mm. familia de algo cuando en la sociedad que en su conjunto debe responder a aquello, no solamente el Estado. Mira, hagamos un compromiso. Cuando volvamos, después Luis, yo le quiero preguntar también, porque hoy día, a propósito de lo que usted está señalando, hay voces, y derechamente del Partido Comunista, que está pidiendo derogar la ley Naín, Retamal. No sé, a propósito de lo que usted señala también, por eso creo que es tremendamente interesante retomar el tema. Quiero saludar también a Juan Carlos González, porque seguimos pasándolo mal, Juan Carlos González, en atención justamente a las condiciones climáticas, ni hablar todo lo que sigue ocurriendo en el norte del país. Y por otro lado también está el tema específico de que se nos anuncia que el frente vuelve a la zona sur con vientos prácticamente de 80 kilómetros por hora, fuertísimos. Y yo miro el calendario porque la advertencia del pronóstico es que las lluvias nos van a acompañar hasta el día 2 de agosto continuamente. Esto es bastante serio y delicado, Juan Carlos González. ¿Cómo estás, Richard? Muy buenas tardes. Como siempre, muy agradecido de tu invitación y obviamente de poder compartir con gente, con personas que aportan bastante, y como Luis Humere y también nuestro querido amigo Guillermo Río Seco. Saludar a todos quienes nos ven y nos escuchan. Usted tiene toda la razón, pues ya lo habían dicho, lo dijimos en este programa, lo han dicho en todos los meteorólogos que hoy día el servicio de meteorología, las páginas y son bastante eficientes para poder saber con anticipación qué es lo que va a ocurrir con el clima en general. Bueno, nosotros somos un país que, a ver, ¿cómo lo digo? Tenemos conciencia de lo que somos desde la perspectiva sísmica. O sea, tenemos asumido que somos un país que somos sísmico y las normas de construcción así lo reconocen y por eso no sufrimos tanto cuando tenemos sismos. Sin embargo, desde la perspectiva meteorológica del clima, a pesar de que antiguamente teníamos este tipo de temporales, 15 días que duraban y sufríamos,
en el aspecto de la norma de construcción parecemos no reconocer los efectos que genera el clima en situaciones como esta, particularmente en el norte, en la zona baja, en las quebradas, en los lechos de los ríos, en las zonas donde existen muchos humedales, ¿ya? Y la geografía manda, y la geografía hay que respetarla, el clima hay que respetarlo, y hay que generar un diagnóstico cada vez que tomamos una decisión que tiene que ver con construir en el desarrollo y aumento de la población. Es lamentable. Hoy día estamos frente a lo que se llama un fenómeno climático, que no sé si es tan fenómeno, porque desde hace siglos esto seguramente viene ocurriendo de manera cíclica. No conocemos mucho de esto. Lo que es cierto es que este fenómeno del Niño ha calentado y ha subido la temperatura del agua, para quien lo entienda. Es como cuando uno le pone un poquito la tetera sobre el fuego y comienza a generar vapor al aumentar la temperatura de agua. Con el mar pasa exactamente lo mismo, y eso hace que aumente la cantidad de vapor en la atmósfera, la humedad se condense. Los frentes de mal tiempo llevan toda esta condensación en un frente ciclónico hacia tierra, que somos Chile, choca con la cordillera de los Andes y se generan estas precipitaciones, pero extraordinarias en muy corto plazo. Entonces, para aumentar esto, el anticiclón del Pacífico, que está diseñado para parar todo esto, está muy, muy desplazado hacia el norte, a la altura de la zona tropical, el trópico de Capricornio nuestro, que está más o menos en latitud 23, 23.7 grados. Entonces, esto va a continuar. Sin duda, como dicen los meteorólogos, hasta el 2 de agosto hay que estar preparado. Como lo dijimos en un programa anterior, hay que tener la mochilita, hay que prepararse en caso de que se corte la luz. De aquí al jueves no va a haber tanto viento, vamos a tener un viento más o menos de 15 nudos, lo que para nosotros son como 30 kilómetros por hora, con una ráfaga de 35, no va a ser. Pero del jueves en hacia adelante la cosa se pone un poquito más delicada y más seria, así que hay que estar preparado. Y bueno, fuerza y resiliencia en situaciones como esta, donde no podemos detener la naturaleza. Gracias, Juan Carlos. Disculpe, también adherirme efectivamente al comentario que hace Luis de esta lamentable situación, y bueno, a las autoridades aquí hay que cambiar la actitud, y hay que seguir las recomendaciones de los que saben. Eso. Oye, muchas gracias. Todos nos sumamos a esto. ¿Ah? Dame un segundito, Guillermo, lo saludo inmediatamente. Yo quiero agregar un dato, fíjate, tremendamente interesante, porque tú hiciste una mención también a las comunicaciones modernas, a las informaciones hoy día desde el punto de vista de lo que es la climatología. Y quiero narrar, digamos, pocas veces lo hago, una experiencia personal. El día 10 de julio, día viernes para ser preciso, por motivos laborales yo me encontraba en la comuna de Combarbalá, el 10 de julio, recién. Y sucede que en horas de la tarde me llega una información por parte de mi hijo, para contarlo completo, y me dice, mira lo que está anunciando la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, el NOAA de los Estados Unidos. Ojo, me pone mi hijo. Y me advierte el día 10 de julio que Estados Unidos ya nos advirtió a nuestro país que en esa zona de Combarbalá, en esa zona del norte preferentemente, íbamos a tener cerca, este es el número que advierte Estados Unidos, entre 300 y 400 milímetros de agua. Nos advirtieron. ¿Se recuerdan ustedes esa advertencia del tsunami que llega a nuestro país, también señalando que venía ese tsunami, que había que tener mucho cuidado producto del terremoto? Bueno, hoy día la tecnología moderna nos advierte y tenemos que entenderla, usarla y estar atentos. Acabo de señalar, 10 de julio, ya se nos dijo, las fuertes lluvias comenzaron, lo tengo apuntado acá, prácticamente en Combarbalá, el día 15, 14, para ser más exacto, y van a continuar, digamos. Bueno, como dato nomás. Guillermo, un fuerte abrazo, gracias por estar con nosotros. Hay mucho material sobre la mesa. Bienvenido, Guillermo. Gracias, Richard. Cariñoso para ti. Gracias por la invitación.
Eh, un saludo a Luis en especial. Escuchamos perfecto. Su señal está excelente. Lo escuchamos, Guillermo. No, quedó muteado. Está muteado. Está muteado su micrófono ahora. Ahora sí. Ahora Ahí sí. se liberó. Sí, señor. Lo escuchamos muy bien. Entonces, un saludo especial también para Luis. Un saludo solidario por la lamentable pérdida del ahora su oficial mayor Cosme Marquero en un hecho policial, digamos, de la violencia que ocurrió en Venezuela hace poco. Por cierto, también para Juan Carlos, un cariñoso y cordial saludo. Y a nuestra teleaudiencia, a aquellos vecinos de la región que han sufrido los impactos del temporal, es tremendo. La comuna de Penco, después de haber sufrido lo que han sufrido a consecuencia de los incendios del verano, y ahora las imágenes dramáticas, que un mar embravecido ahí, el Cerro Verde abajo, y gente que perdió sus casas, pérdida total. Mira, a propósito de lo que señala Richard respecto de las advertencias, de los sistemas, digamos, de alerta temprana norteamericana, es lamentable que vuelvan a ocurrir en distintas versiones, pero al final el hecho es el mismo. O sea, este país cambia los nombres, ahora ya no se llama ONEM, Senapred y toda esa cosa. Pero me da la impresión que la gente que sufre los embates de estas desastres naturales, creo, de acuerdo a lo que inclusive he escuchado, que no nota mucho la diferencia. O sea, un Estado centralista, primero que nada, estoy esperando el ministro, el presidente, como un tipo omnipresente, que nadie decide nada en región, nada, o muy poco. ¿Ah? Para que lleguen los aviones. O sea, ahora, esta fue la fiesta de los helicópteros. ¿Se fijaron? Que todo el mundo pedía helicópteros. Y yo puse una frase ahí en Twitter. Acordémonos el 19 de septiembre de nuevo. Desfilan preciosos los helicópteros. Y el relator que corresponde, el relato, en que 24/7, con viento, con lluvia, con mar, con las peores condiciones. Bravo. Y lo primero que escuchamos en esta tragedia es que no se puede volar, digamos. No pueden volar. A mí me da la impresión que es natural que los helicópteros de carabineros no puedan volar. Pero si tenemos, digo, con propiedad, tenemos helicópteros de otras características que tiene la Fuerza Aérea, el Ejército y la Marina, ¿por qué no fueron dispuestos? ¿Y por qué tienen que disponerlos después? ¿Por qué no estaban ahí antes, como dice muy bien Richard? Si sabía que son 300 milímetros, esa es una tragedia, es una locura. ¿Por qué no están ahí antes? Porque después están que no pueden trasladarse desde, ¿cómo se llama? Desde Santiago o de donde sea la base por el tiempo, pero están ahí. Recuerdo una tragedia de varios años, no sé cuándo, pero para que vean este país que ha hecho a medias. En el río Tinguiririca había un chileno que estaba en un islote y que se defendía del agua para no morir horas, y que no podían llegar los helicópteros. Lo recuerdo. A menos de 50 kilómetros en línea está la Brigada Aérea del Ejército. A menos de 50 kilómetros, ahí en Rancagua. ¿Ya? Directo. No llegó ningún helicóptero y ese chileno murió. Se lo llevó al río. ¿Te das cuenta? Entonces, los alcaldes, y ahora lo otro. Recuerdo haber visto unas imágenes de un alcalde que criticaba, pero con una dureza, el tema de las alertas SAE.
Y en cambio acá el alcalde de Penco dice, alerta SAE, alerta SAE. ¿Te das cuenta lo que significa eso? ¿Para qué sirven las alertas? Hay que evacuar. ¿Para dónde hay que evacuar? ¿Qué hacer? ¿Cachai? Entonces, lleno de fetiches y de cosas que, no, yo creo que la institucionalidad de las emergencias falta mucho por hacer. Y este tema del mando paralelo, que la Fuerza Aérea por un lado, el Ejército por otro, la Marina por el otro, ¿ya? Carabineros por un lado, la PDI por el otro, Gendarmería, no hay un Estado Mayor conjunto, ¿ya? Real, Estado Mayor conjunto real, porque que hay Estado Mayor conjunto es de mentira, ¿cachai? Hay un general ahí a cargo, un almirante, pero cada comandante jefe manda a ese jefe, así que no manda, no coordina nada, porque tiene que pedir permiso. Mal hecho para variar. Así es que, ¿qué decir? O sea, siempre reaccionando, siempre. Mira qué lindo habría sido que hubiese estado. La gente clama. Este es el desastre de los helicópteros que no llegaron. Gracias, Richard. No, pero encantado. Oye, cuando volvamos, Guillermo, quiero aprovechar esta oportunidad porque a ti te encantan los números y hoy día se están levantando voces ya respecto a terminar de una vez por todas en la banca el anatocismo, que no es más que, en términos financieros, ¿cierto?, el cobro de intereses sobre intereses o la aplicación técnica del interés compuesto. Bueno, y la banca saltó. Y en términos de derecho, ¿cierto? Me gustaría también conversar de esto en algún momento, porque sé que este tema a usted también le interesa muchísimo. Quiero volver con Luis Humérez por lo siguiente. Le señalaba, Luis, que hay voces ya de la izquierda en nuestro país que están desesperados por derogar la ley Naim Retamal. Y por otro lado, miro los números aquí a la vuelta de la esquina. En Coronel, por ejemplo, el alza en los homicidios. Ya llevamos 6, casi uno mensual. Y en el año, este año 2026. Entonces, por otro lado, usted hizo una mención especial a esto de leyes duras, en fin, pero en muchas oportunidades los mismos tribunales no ayudan a cumplir, ¿cierto?, estas sanciones. Y hay todo un tema también, quizás culturalmente, que nosotros no internalizamos en el día a día. ¿Cuál es su opinión respecto a estas voces que se alzan para derogar la ley Naim Retamal, por ejemplo? Gracias. Luis. Primero quiero aclarar un punto respecto a lo que decía Guillermo. Comparto algunas cosas, otras no. Obviamente hay que tener ciertas diferencias, pero en el fondo el tema del helicóptero. Yo algo le pego a la aeronáutica, algo sé por ahí. Los helicópteros pueden volar con lluvia, no tiene ningún problema. Carabineros de hecho voló. El problema es cuando el techo es bajo, cuando la nubosidad es bajo, con los cerros pueden ocurrir accidentes. Por eso se evita que los helicópteros vuelen por el tema de la nubosidad, que está muy baja. Entonces cuando está muy baja hay poca visibilidad y no necesariamente uno tiene que volar con instrumentos. Obviamente todos los helicópteros, todos de la categoría que tiene Carabineros y las Fuerzas Armadas en general en Chile, son de muy buena lid y son helicópteros multipropósito, por lo tanto, bajo condiciones adversas pueden funcionar. El tema es la visibilidad. La visibilidad es un factor. Han habido accidentes acá, yo me acuerdo de uno que ocurrió hace muchos años en Santo Domingo, un helicóptero Carabineros que chocó contra un cerro justamente en el día y por una nubosidad muy baja. Entonces, cuando está volando en los cerros es muy peligroso porque usted tiene corriente ascendente, corriente descendente. Entonces, las maniobras, ¿cierto? Son. Además, Carabineros cuenta con un helicóptero en la cuarta región que empezó a operar inmediatamente, pero la respuesta al sistema de alerta de emergencia o de evacuación, como algunos le llaman, eso está de acuerdo a los planes comunales de emergencia y hay zonas determinadas, pero muchas veces la gente, yo he visto, escuchado en radios locales, dónde son los lugares donde la gente tiene que ir, cómo se tiene que desplazar, pero lamentablemente la gente no hace caso. Ahora tal vez faltarán monitores, a lo mejor más capacitadores, ¿cierto? Hay un tema muy puntual respecto a lo que hace Senapred y las municipalidades. Eso para cerrar el punto. Ahora, con respecto a la pregunta que hacías tú, Richard, yo lo encuentro más que lamentable.
porque lo que se le está dando, ¿cierto?, es una protección, ¿cierto?, partiendo de la base de que no se cuestione la actuación policial, ojo, policial, en un procedimiento policial, porque al revés de eso se cuestionaba el procedimiento policial versus el delito que se cometía. Llámese portonazo, robo con fuerza, con violencia o intimidación en las personas, ¿cierto? Pero el punto es que este tipo de estas personas que ideológicamente, ¿cierto?, siempre se han opuesto al tema, digamos, de cualquier facultad. Al contrario, ellos buscan de alguna manera, ¿cierto?, que haya menos facultades para las policías. Y eso se ha visto en muchas partes, no solamente en Chile, sino que yo he conversado con otros pares de otros países y la situación ideológica es un tema muy puntual y lamentablemente mal utilizan lo llamado los derechos humanos. Yo encuentro importante los derechos humanos, pero ojo, ¿a quién defendemos los derechos humanos? ¿A todas las personas o a los delincuentes? Entonces, yo creo que ahí está el punto de quiebre de esta situación en particular. Y aquellos que hacen mención a la defensa de los derechos humanos se olvidan de los saqueos, se olvidan de las personas lesionadas. En el ámbito de la seguridad privada, nadie ha cuantificado la cantidad de guardias privados que sufrieron el tipo de lesiones, algunos con pérdidas de ojos también, producto de esta horda de delincuentes y vándalos que generaron. Entonces, estas cosas prohíben. Ojo, y aquí también me hago parte cuando yo digo, la Constitución señala claritamente que cualquier persona se puede reunir digamos, pacíficamente y sin armas. Lo consagra la Constitución. Por lo tanto, el Estado tiene que velar que esas personas lo hagan en forma segura. Pero no podemos aguantar que una persona ande encapuchada, que destruya, que bote paradero, que tire piedras, que tire molotov. Entonces, ¿qué es lo que queremos proteger? Que la persona pueda manifestarse pacíficamente o defender delincuentes. Entonces, por ahí va el tema, digamos, del tema de los encapuchados, ¿cierto? El registro. Entonces, todas las medidas preventivas que se puedan hacer contra el delito son criminalizar. Como se acuerda que hablamos del tema del martes pasado, que criminalizábamos a los muchachos que rayaban las paredes porque era un arte, lo señaló el Instituto de Derechos Humanos. Y por eso yo lo encuentro grave eso. Instituto de Derechos Humanos está para otras cosas. No puede estar dando una opinión política de algo que a él no le compete. Para eso está el Parlamento. Pero ellos hacen, no, que se va a criminalizar, etcétera. Entonces, aquí hay un sesgo político que yo creo que debe de alguna manera descartarse y ser más práctico en el ámbito. Insisto, no sacamos con poner más pena si no somos capaces de tener una sociedad o un instituto de reinserción que permita, digamos, que la gente tenga alguna salida alternativa a esto, al tema delictual. Pero si no lo hacemos, Sí. vamos a ir. ¿Usted me permite una licencia, Juan Pero Carlos claro, por González? supuesto, por Me supuesto. quiero ir con Guillermo Rioseco porque tiene una opinión bastante formada respecto a esto también. Guillermo, voy contigo y después vamos con Juan Carlos González. Gracias, Richard. Primero quiero hacer una rectificación en relación a Luis. Eh, hay que corregir el concepto de cuando hablamos de derechos humanos. Violación de derechos humanos ocurre cuando son los agentes del Estado, financiados por el Estado, que vulneran los derechos que están protegidos y garantizados en la Constitución. Claro que sí. Esa es la definición clásica, ¿ok? Clásica. Lo que no significa que las policías u otras personas no tengan derechos humanos, pero en la violación de derechos se produce, ¿ok? En el contexto de la ley Nair Rotamal, en cierto modo de lo que se trata es darle protección precisamente a las policías para que haya, digamos, una sanción dura contra aquellos que atentan contra la fuerza pública, ¿ya? Contra nuestra fuerza pública y lo que tenemos, ¿ya? El mártir Cosme
es, es una víctima, es ¿cómo se llama? Un mártir de Carabineros de Chile, de todo el país. ¿Ya? El problema está en que las medias tintas, ¿ya? Y este sesgo ideológico tontorrón de poner en la balanza de quiénes versus en contra de las policías. Yo en el programa anterior dije que el Instituto de Derechos Humanos es un mal invento, ¿cachai? Es una cuestión mal hecha. Tenemos ahí un pequeño... ¿Me escuchan? Sí, señor, ahora lo escuchamos bien. Ya. Es que todavía ya la próxima voy a estar con toda la tecnología. Entonces, se ha hecho mal el trabajo del NDH porque que la población perciba, una gran parte de la población perciba que en alguna medida tiene un sesgo en su actuación y lucha en contra de la fuerza pública, es porque están haciendo mal la pena. Porque aunque no mira lo que quiero decir, aunque eso no sea efectivo, lo más probable es que gastamos altos millones de pesos mensuales en el IDH, en asesores comunicacionales y todo, que deben medir cómo está la percepción, ¿no es cierto?, de la ciudadanía con respecto al IDH. Y sabe que la gente nos percibe como que tenemos un sesgo. Y hay que corregir, pero lo más probable es que no lo hacen, porque es una estructura, una arquitectura mal hecha, que tiene que ver con el cuateo y no le da la autonomía suficiente, la entidad constitucional como corresponde en todos los países del mundo. En la gran mayoría de los países del mundo existe el ombudsman. La solución universal es esa, el ombudsman, el defensor del pueblo, el defensor del ciudadano. Pero que aquí en Chile se demoraron años de años para legislar, porque estábamos presos, digamos, de la lógica de la dictadura. Entonces todo lo que tuviera que ver con la policía, con las Fuerzas Armadas, son todos comunistas, por poner una metáfora. Así es que, ahora, con respecto a esta idea de derogar la ley Naim Retamal, yo creo que son, ¿cómo se llama? Panfletos, forma parte de una política panfletaria, de trinchera. Yo creo que no tiene un respaldo de la mayoría. El país, tristemente, tomó conciencia tarde de que en el tema de la seguridad no fue nunca una prioridad en los últimos 20 años, yo creo. Nunca fue. Y aquí estamos sufriendo las consecuencias. Así es que, como cuando piden más carabineros en todas partes, yo diría más carabineros, más tecnología. Se me había olvidado con respecto a la derogación de la ley Naim Retamal. ¿Cuál sería la respuesta institucional? Presupuesto y cámaras GoPro para cualquier funcionario. Se acabó. Chao, ahí está, mire, ahí está, el carabinero actuó correctamente, chao, se acabó. Sí, hay que usar la tecnología, existe la tecnología. Entonces cada policía no es que tiene que andar equipado con todas las pruebas a su favor. Dice, mire, esta es la actuación correcta, impecable. Lo que no quiere decir que en ciertas partes se cometen errores, pero así nos sacamos un problema adelante, invertamos varios millones de dólares en tecnología y vamos a tener policías contentos, además trabajando, no con ese temor de que los van a acusar, porque lo que está instalado en las Fuerzas Armadas y en la policía es eso, que creo que además es una caricatura. ¿A quién se le puede ocurrir que vamos a apresar a nuestros policías por hacer su pega? Si lo que ocurre es cuando la pega está mal hecha o hay dudas del procedimiento. Pero ¿cómo se llama? Exponenciar la ley del péndulo, la exageración que ellos no pueden hacer nada. Gracias. Yo creo que es una exageración que le ha hecho mal a Carabineros. Se ha instalado esto que no se lo podemos hacer nada por el tema de los derechos humanos. No, yo creo que esa es una mala caricatura. Gracias. Oye, no, gracias a ti, Guillermo. Tengo que ir con Juan Carlos González y aprovecho de informar, digamos, a nuestros telespectadores que el gobierno finalmente triunfó en el Congreso hace pocos minutos
lo que se denomina el corazón de la reconstrucción, va a ser ley, solo que hay una pequeña norma que va a ir a una comisión mixta y que seguramente se va a zanjar, digamos, dentro de las próximas horas, de aquí a mañana. Pero finalmente el Congreso aprobó el corazón de la ley de reconstrucción. Estoy contigo, Juan Carlos González. Independiente, perdona, sé que vas a conversar seguramente de otras cosas, pero solo agrego que es una interesante noticia porque uno de los grandes temas de fundamento de este proyecto de reconstrucción es precisamente apoyar lo mal que lo estamos pasando en la región del Biobío en materia laboral. Y se ha dicho que esta reforma va a ayudar mucho al empleo, a la empresa y que potencialmente va a disminuir los números de cesantía. Estoy contigo, Juan Carlos González. Gracias, Richard. Oiga, qué interesantes los temas y la forma en que se ha ido desarrollando, ¿no? Uno no deja nunca de aprender. Mire, yo pienso que el mundo en sí, en la civilización, en su proceso, en estos 2000 años, hemos tratado de establecer un proceso civilizatorio, ¿ya? En donde vamos de una manera u otra evitando usar la fuerza y tratamos de conciliar la posición y el bienestar de todos los seres humanos. Razón por la cual se han establecido constituciones, principalmente, como lo he dicho en otra ocasión, en Occidente, ¿ya? Que establecen el marco y el acuerdo social que nos permite caminar y andar por la calle con tranquilidad. Sin embargo, en los últimos años hemos visto y hemos sido testigos de cómo este proceso civilizatorio ha tenido un retroceso, porque la fuerza se ha utilizado, lo hemos visto en el caso de Gaza, donde la fuerza no se detiene, donde hay guerras, donde las instituciones que están llamadas a intervenir y a promover el diálogo no funcionan, ¿verdad? No funcionan. En Chile, naturalmente, ante la situación de violencia, todo el mundo exige más carabineros, más policías, más sistemas que puedan resguardar la tranquilidad y la seguridad para caminar tranquilos por la calle, ¿ya? Y los que no parecen dar el ancho, y discúlpenme de forma transversal, parece ser los que están llamados a generar estas soluciones. En Chile no tenemos un sistema, tenemos una alta tasa de cesantía. Yo bajo el discurso de la región del Biobío, todo lo que son los procesos industriales, todas nuestras industrias están muriendo. Eso obedece a algo. Hay una razón detrás de eso. Cuando miro quién está encargado de la energía o de la compañía energética más grande de nuestro país, que es la Compañía General de Electricidad, no es nuestra, son capitales chinos. Las concesionarias, lo mismo. Estamos generando políticas de subsidio a la mano de obra, pero por un par de meses, que no dejan de ser importantes, son necesarias. Desde esa visión uno dice, bueno, ¿cuál es el llamado? ¿Cómo pensamos Chile? ¿Cómo lo tenemos de una manera u otra que reconstruir, pero entre todos? Dejando de lado la ideología, llamando al consenso. La tarea la tiene la principal institución que nosotros validamos, por la cual votamos cada cierto tiempo, que son justamente los parlamentarios, el poder político. ¿Están haciendo bien su tarea? Porque lo que vemos es que es el resultado de su trabajo, de su gestión, el Chile que hoy día tenemos. Muy polarizado, y eso no es bueno. Entonces, desde esa visión, siento que tiene que haber un cambio en esta actitud, en los trabajos, en las responsabilidades de quienes están llamados a generar una solución, dar tranquilidad y el sentido de bienestar de todos. La tarea de Carabineros es importantísima. El derecho a la legítima defensa no puede ser solamente de los ciudadanos, sino que también de quienes tienen la responsabilidad de resguardar, ¿ya? Y proteger la democracia, el sentido de la democracia. Entonces no podemos debilitar esa parte.
pero parece haber una diferencia en la parte, y como digo, en el elemento o la institución más importante, que es la institución política. Ahí nosotros esperamos como ciudadanos consenso, acuerdos. Grandes diferencias generan grandes acuerdos. ¿En pos de qué? El ejercicio del poder tiene de una manera u otra que obedecer al sentido de bienestar de toda la sociedad, no de una parte, no de un sector en particular. Así que es mi opinión al respecto, y creo que la ciudadanía no está contenta y reclama, y hay que ver en qué situación estamos. En lo laboral, ni hablar. Mire, Seguridad. oye, hagamos una pausa, Juan Carlos González. Estamos absolutamente en vivo junto a Luis Humérez y junto a Guillermo Rioseco, haciendo este pensamiento propio en la señal 23, Canal 8 de BTR. Cuando volvamos también quiero plantearle a Luis y a Guillermo Rioseco especialmente el tema este que le mencionaba, de una indicación que viene a propósito de lo que yo estoy señalando, de esta ecuación, digamos, al corazón de la ley de la reconstrucción, como se le denomina, respecto a los intereses intereses que cobran los bancos, y que sin embargo el mismo jefe de la campaña de Janet Jara está diciendo que hay que ponerle veto. No, eso no puede seguir en esta misma ley que acaba curiosamente de ser aprobada hace algunos minutos. Y este es un temazo, se hace mucho tiempo que venimos legislando pésimo en nuestro país. ¿Y cómo arreglamos esos líos? Hagamos entonces una ley corta. Mire, esto se acaba de aprobar y recién hay muchas voces que están diciendo que esto no puede seguir adelante. En fin, la verdad es que esperemos cómo termina. Va a comisión mixta con unos detallitos ahora y ojalá se avance también. Pero no pueden quedar estos errores tan grandes en un proyecto que espera reconstrucción, que es, insisto, lo que aspira toda la población. Hago una pausa para invitarlos al calor de los calefactores PAPS, esos calores que genera un calefactor PAPS eficientes e inteligentes. Bueno, PAPS lo espera justamente en calle Ongolmo, 23 en Concepción, con la última tecnología, con pantalla digital, con sistema ionizador, con purificadores. PAPS Ongolmo 23, y toda la información www.paps.cl. Cuide su corazón, hágase un chequeo. Todas estas emociones que vivimos, todas estas situaciones, también obligan a estar atento a cómo marcha el corazón. Un holter de presión arterial, un electrocardiograma, un ecocardiograma. Y además, con la suerte, con el privilegio de tener en Concepción a Cardiogres, porque se instaló frente al Hospital Regional de Concepción y tiene FONASA. Hay convenios con FONASA nivel 1, por ejemplo. Un electrocardiograma tiene un valor de 3.740. Bueno, Cardiogres, insisto, frente al Hospital San Martín, 1459. Y un detalle, toda la información, todo lo que yo le estoy contando está en www.cardiogresSPA.cl. ¿Ok? Ok. Bueno, si falla también nuestro estómago, nuestro aparato digestivo, y hay problemas serios, use la experiencia de los doctores, por ejemplo, Franco Pinocenti, Milton Inostroza y el doctor Oscar Lynch, porque son especialistas en esta área. Sumada la experiencia de los tres, superan los 100 años. Bueno, que lo chequeen. Van a comparar también toda la experiencia con su situación, y converse con ellos en calle Janequeo 375 en Concepción. Y los expertos para su coche están en Automotriz Pochar, Las Hortensias 3604, Villa San Martín, en Talcahuano. Voy primero contigo, Guillermo, para zanjar este tema que yo estoy señalando respecto a esto que quedó ahí, digamos, en este proyecto de reconstrucción. Por otro lado, voy a mezclar varios temas, a ver si somos precisos también en el uso de los minutos que nos quedan, Guillermo, porque justamente señala Juan Carlos González esto, que está faltando además trabajo, y sucede que el gobernador, ¿cierto?, de la región del Biobío acaba de anunciar que va a haber un presupuesto de 3.000, está proyectado, digamos, 3.000 nuevos empleos, con un fondo de 30.000 millones de pesos para trabajos.
y hice la pega. Son 157 proyectos, de los cuales más o menos son del orden, el más caro diría yo, 200 millones. Hay proyectitos de 18 millones y hay proyectitos de 6 millones. O sea, con el PEM y el POG, el gobierno regional intenta rescatar algunas peguitas. Guillermo. Con respecto al tema del cobro de intereses, esta es una institución del derecho civil, tal vez una parte comercial muy antigua, ¿ya? Pero revisándolo en el entretiempo acá, algunos apuntes, está vigente en Chile hace 45 años, ¿ya? El decreto fue publicado el 27 de junio del 81, que permite, primero deroga el artículo 22.10 del Código Civil que prohibía intereses sobre intereses. ¿Te fijas? Entonces, han pasado 45 años y ahora se pusieron creativos algunos, ¿ya? Mientras tanto, ¿te das cuenta? Hace bueno a veces pasar a la oposición porque la gente se pone creativa cuando está en la oposición. Cuando está en el gobierno, usan audífonos, no escuchan, ¿ya? Ojalá que se pongan activos y critiquen a la AFP, porque como las consolidaron, ¿ya? Ahora a lo mejor las van a encontrar feas o malas, pero te das cuenta, ¿no? Así que yo no creo mucho en estas, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Estas maniobras oportunistas, digamos, de subirse por el chorro, ¿ya? Han consolidado el modelo económico, todo, la izquierda y la derecha. Esa es la fin. El resto, vamos. ¿Ya? En Estados Unidos, ¿ah? Y en Inglaterra, la economía está más regulada en beneficio de sus ciudadanos, ¿ah? Los niveles de concentración económica no tienen nada que ver con lo que hay en Chile. Los niveles de igualdad económica, ¿ah? No tienen nada que ver con lo que... Así que, por lo tanto, estos proyectos, estas cosas, digamos, realmente no mueven demasiado la aguja. Y son cantos de sirena, y si les resulta, bueno, pero si no les resulta, no va a pasar nada. La centroizquierda gobernó casi 30 años, y tuvieron 30 años para derogar esta norma, y no lo hicieron. ¿Y por qué no lo hicieron? Gracias. Oye, no, gracias a ti, Guillermo. Yo te mencionaba también el tema este de la región del Biobío, ¿ah? De estos 30.000 millones de pesos del monto del presupuesto regional que está destinando el gobernador a generar más trabajo. Pero trabajo que después, cuando volvamos, a ver si nos analizamos un poco, porque las mejores pegas están en el Estado. Un tema que a ver si alcanzamos a tocar también. Juan Carlos Pero, González, le perdón, escuchamos. Richard, la metáfora del PEN y el POG lo refleja. Esa grafica todo. Eso es un PEN POG 2026. Eso. Juan Carlos, estamos con usted. Y en la mañana estuve en la actividad yo ahí, donde hicieron la presentación de este subsidio laboral que es para empresas de primera categoría. Primero. Segundo, es solamente por 4 meses. Entonces, no es tan sencillo. Yo creo que las pequeñas y medianas empresas son las que de una manera u otra necesitan fortalecerse hoy día. Las empresas de primera categoría ya tienen su planta. Es complejo. Y es para sueldos, hasta sueldos de 1,5 millones de pesos aproximadamente, que son 4 sueldos mínimos, o 3 sueldos mínimos, ¿ya? Entonces, sin duda, el gesto está. La eficiencia de esta medida me gustaría verla, ojalá que efectivamente, pero pasados los 4 meses, ¿qué va a ocurrir? Esa es la gran pregunta. Lo que la gente no necesita es subsidio, lo que necesitamos es dinamismo en la economía, dinamizar la economía, ¿ya? Activar nuevas fuentes de trabajo que hagan crecer a las comunas y a la región. Él lo dijo claramente, éramos en un momento una de las mejores regiones en dinamismo económico. Y hoy día estamos a la cola de todos, el más alto índice de cesantía. Nuestra actividad, la actividad pesquera, tiene oportunidades, lo hemos planteado, pero nos hemos centrado en una discusión de carácter ideológico
¿ya? Y de proteger ciertos intereses, como por ejemplo el tema tan importante como el de la Jibia, como lo hemos planteado permanentemente, que se está mirando como que no se le puede generar la oportunidad a la industria ni a nadie más, y vámonos como cordero y con nuestros dirigentes directos al precipicio. Los dirigentes están llevando a la gente al precipicio. China está pescando 700.000 toneladas aquí al lado, en nuestro Pacífico, de jibia. Perú está pescando 1.200.000. Nosotros de pescar cerca de 300.000 bajamos 86.000 los últimos 7 años. Eso es grave. No es posible que nos estemos amarrando las manos solos. Que nuestra legislación sea una oportunidad para países como China o como Perú. Necesitamos trabajo, necesitamos dinamizar la economía. Y no lo queremos hacer porque no somos capaces de sentarnos, de mirarnos a la cara y decir, mira, tenemos que pensar en el bien común, en cómo sacamos adelante nuestro país, nuestra región, nuestras comunas. No, mejor caminemos todos y aunque nos vayamos al desfiladero, vamos a seguir caminando en la misma dirección. Bueno, Eso no nos va a llegar a ninguna parte. gracias Juan Carlos. Oye, yo tengo que ir con Luis Humérez porque fíjate que dentro, independiente que opines y comentes otras situaciones que hemos conversado en este pensamiento propio el día de hoy, Luis, hay un tema que me está preocupando porque la nueva ley de seguridad pública y privada, como se denomina, ¿cierto? Fíjate que alzaron la voz también los funcionarios del aeropuerto, de los aeropuertos, especialmente en el tema de aeroportuario, como se denomina, ¿ya? Respecto a acreditación para una segunda acreditación o tercera acreditación, porque internacionalmente también tienen que regularizar, digamos, ¿cierto?, de estar certificados. Pero esta nueva ley, ¿cierto?, de seguridad privada y pública, como digo, les está exigiendo también una nueva reacreditación. Y están tremendamente incómodos y molestos. Y yo tengo una inquietud también que presentarle, Luis, en atención a esta subsecretaría de prevención del delito que se hace cargo y centra prácticamente, junto con la esperada modificación del sistema de seguridad. ¿Cómo anda? Se lo pregunto porque finalmente, según los datos míos, esta ley, con sus debilidades y fortalezas, ya va a tener que tener a todo el mundo acreditado o reacreditado en mayo del 2027. Estamos hablando de la ley y sin embargo el mismo plazo, ¿cierto?, se fijó para mayo del 2027, el próximo año. Entonces, hay mucho tema, ¿cierto?, que regularizar, pero por otro lado, le pregunto, ¿cómo está el Estado también caminando en materia de seguridad? ¿Hemos avanzado igual como las necesidades de la población? Bueno, con respecto a la ley de seguridad privada, yo la verdad es que la encuentro bastante, por decirlo así, tiene cosas buenas, tiene cosas malas, no, por no ser tan injusto, pero centralizar todo en la subsecretaría de prevención de delitos yo creo que fue un error, porque las prefecturas, digamos, del OECD estaban funcionando bastante bien, era más ágil el tema. Yo no sé si el tema fue por dinero recaudado, yo no sé si por tener un control. La verdad es que el fin no me es claro, pero tiene varias falencias. De hecho, las acreditaciones de asesores, capacitadores, guardias, está totalmente en un cuello de botella. Actualmente, digamos, la gente culpa al OS10 de Carabineros, digamos, que no agiliza, y la verdad de las cosas que todos lo centralizaron a través de un modelo computacional que la verdad de las cosas no está funcionando, no está dando el ancho por querer centralizar todo. Yo creo que es un error, creo que tienen que cambiarlo, porque en realidad donde estaba ceñido, y además de eso piden una segunda acreditación, efectivamente, ¿cierto? En el tema aeroportuario hay una norma internacional de seguridad aeroportuaria, digamos que todos los aeropuertos
les dan una categoría y se certifican respecto a ello. Y después está ASEP, ¿cierto? Que es la seguridad del aeropuerto, digamos, donde tenía una relación con la Dirección Aeronáutica Civil, igual que la dirección de, digamos, la Directe Mar, por ese lado. Entonces, y por otro lado, Carabinero, que veía todo lo que es territorial. Uno veía lo portuario, otro veía lo aeroportuario. Querer centralizar todo creo que fue un tremendo error, un error, digamos, garrafal. Yo entiendo que tiene que haber un nivel de fiscalización, estoy de acuerdo. Tal vez haber creado una superintendencia de control de aquello, voy a haber sido mucho más productivo, y controlar las entidades, pero centralizar todo en la subsecretaría cuando no tenían los presupuestos, cuando no estaba todo, se ha formado un cuello de botella. En realidad la gente reclama. Imagínate, Richard, que hay que pedir a Santiago la autorización para un partido, ¿cierto? Que sea jugar aquí. Entonces, no, las cosas que no tienen sentido, digamos, no tienen sentido común. O le hacen una delegación al delegado o al CEREMI de seguridad, no sé cuál es la finalidad del CEREMI de seguridad, porque en realidad está como medio ambiguo, ¿cierto? ¿Quién va a tener la atribución? O el delegado, o no sé, porque entonces en esta nebulosa de cosas, la verdad que no ha dado el fruto esperado. Hay muchos reclamos, demasiados reclamos por este cuello de botella, y yo no sé cómo va a terminar, porque en realidad de aquí al mayo del 2027 yo encuentro 300.000 personas aproximadamente trabajan en el ámbito de la seguridad privada. 300.000 personas. Yo creo que en mayo del otro año no, es imposible que se llegue a aquello. Imagínate que hay certificaciones de asesores, de capacitadores, de facilitadores. Para la OTEC llevan 6 meses y aún no hay certificación alguna. Y nadie da una respuesta con respecto a ello. Y esto viene de atrás, no es un tema que le echemos gobierno a este gobierno o al anterior. Esto fue una modificación que hizo lamentablemente el Congreso, nuevamente el Congreso. Eh, y yo no sé cuál fue la finalidad. Yo en realidad he tratado de buscarle, he leído la ley. Habla, por ejemplo, la ley menciona la protección de personas, pero en el reglamento no sale. ¿A qué se refiere con la protección de personas, digamos? Como nosotros le llamamos guardaespaldas. ¿Existen o no existen en Chile? Existen, pero no sé cómo estarán reglados, porque si en el reglamento no sale, entonces está ahí. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Contratamos gente que pueda aportar armas, digamos, que son ex uniformados, que tengan esa capacidad? O no sé, pues, porque en realidad, cuando las cosas quedan muy en el aire y tratan de buscar este centralismo, yo creo que es un error. Lo vuelvo a repetir, es un error. Oiga, le hago una propuesta a Luis, con toda su expertise, punto y coma, porque este tema yo creo que didácticamente también debemos ir comentando y analizando esto que se nos viene. Si esto implica, es enorme la cantidad de personas que hoy día requieren más seguridad. Y los que están dentro de las empresas prestando seguridad que genera trabajo y que de acuerdo a todo lo que estamos conversando también de las autoridades actuales, están en el poder justamente porque nos ofrecieron a todos seguridad. Y ahí hay un tema que darle una mirada, entender cómo opera el sistema. Y de hecho, le vuelvo a señalar que se viene un tema para el mayo del 2027, en donde va a haber que reacreditarse, acreditarse, y se viene todo un tema que es bueno conocerlo también, cómo opera, cómo funciona, ¿cierto? Porque va ligado también con los mismos municipios, en fin. Me queda 2 minutos de programa. Guillermo Rioseco, sé que es muy poco tiempo para conversarlo con usted esto, pero de eso lo tengo que señalar. Fíjese que yo mismo, a través de estos programas, hemos colaborado con Rodrigo Díaz en su minuto, con los intendentes anteriores, con hoy día mismo, siempre es tema, ¿cuál es el presupuesto que se otorga a la región del Biobío? Bueno, hoy lo tenemos claro. 118, voy a redondear el número, ¿eh? 118.000 millones de pesos. ¿Ok? 118.000. ¿Cuál es el presupuesto de salud para la región del Biobío? 5 veces. Lo que acabo de señalar, estoy redondeando, insisto, ¿ya? Cerca de 500.000 millones de pesos.
Y fíjese que lo siguiente, y con esto voy inmediatamente con usted porque no me queda mucho tiempo el día de hoy, pero lo siguiente, de esos 118.000 millones, el costo operativo, sueldo del gobernador y todos los empleados que trabajan, ¿cierto?, en el gobierno regional, se llevan, y voy a redondear el número, 10.000 millones, 10.000. Y en el ámbito de la salud, donde hay un presupuesto de 500.000 millones de pesos, 5 veces lo que acabo de señalar prácticamente, el costo operativo no está claro, no está claro, pero se lo pelean, se lo pelean. Hay concejales, por ejemplo, que están trabajando en el servicio de salud, ¿ya? Y que no van a la pega porque simple, tengo consejo y no va a trabajar. Entonces, es un tema para conversarlo quizás en otra oportunidad, Guillermo. Me queda un minuto para usted, un minuto para Juan Carlos, y gracias a la gentileza de mi director, después nos vamos. Guillermo, estoy contigo. Bueno, hay situaciones que corregir, que investigar, pero se sabe en el mundo político, en los medios, que hay un tráfico de influencia y muchos concejales hacen las lucas justamente en las instituciones públicas por aquí y por allá. Esa es una realidad. Se hicieron un inventario de la mayoría de los concejales, cómo, porque también es un trabajo que demanda tiempo, y el tiempo es dinero. Entonces, con la asignación que tienen, prácticamente, no sé, hay un asunto bien complejo, ¿ah? Y eso tiene que ver con la lógica del legislador. Mirar en menos a las comunas. Esté una peguita, concejal, paguémosle poco, ¿ah? Poco, ¿ya? Pero eso que tiene que ver con un menosprecio que hay en la legislación por el trabajo que realizan las autoridades. No nos olvidemos que jurídicamente la municipalidad es el alcalde y el consejo municipal, pero muy pocos lo practican y lo saben. Así que yo a mí prefiero, mucho más honesto, aumentar la dieta a los honorarios y terminar con este cantinfleo, digamos, que como dices tú muy bien, que no van a la pega, sino no funciona, no funciona. Bueno, casos concretos, o sea, en San Pedro, por ejemplo, yo me consta, el concejal, actual alcalde Castro, hacía de administrador municipal en San Pedro. Fue administrador municipal y era concejal en Santa Juana. ¿Sí? ¿Te fijas? Hasta conflictos de interés, porque la verdad las cosas es que ser administrador municipal en una municipalidad es como ser el segundo alcalde, o sea, un tipo que tiene que estar 24/7 preocupado de la comuna. Pero no, sí. Este caballero era concejal, iba a sus consejos y además estaba trabajando en su candidatura. ¿Para qué veas tú? Ese es un ejemplo real, concreto. No. Es que yo lo conversé, ese ejemplo que tú estás poniendo, fue tema, está grabado en uno de los programas y lo puse de ejemplo a ese señor justamente. Oye, nos tenemos que ir, Juan Carlos González, estoy contigo, el cierre es suyo. Agradecer a toda la teleaudiencia, sin duda, de participar en este interesante programa como lo es Pensamiento Propio. Bueno, los temas siempre son buenos y siempre el tiempo se hace corto, así que agradecer tu invitación, Richard, y un saludo, evidentemente, y aprovechar de despedirme de Guillermo y de Luis. Muy bien, muchas gracias. Y yo le agradezco a mi director también este minutito extra que nos ha concedido el día de hoy. Nosotros nos despedimos rápidamente de nuestros patrocinadores. El calor de un calefactor PAPS es inteligente y eficiente. Los calefactores PAPS están ahora en calle Ongolmo 23 en Concepción y toda la información www.paps.cl. Un examen al corazón, un ecocardiograma, un electrocardiograma, un holter de presión arterial, ahora es posible, si usted es FONASA nivel 1, hágalo en Cardiogres, San Martín 1459 en Concepción. Cuando aparece un cuadro de enfermedad digestiva, converse con el doctor Lynch, el doctor Innocenti o el doctor Milton Inostroza. Se ponen a su disposición en calle Janequeo 375. Su auto, llévelo a Automotriz Pochá. Las Hortensias 3604, Villa San Martín en Talcahuano. Mañana seguimos haciendo Pensamiento Propio junto a Miguel Andrés Arratia Roa, mi director. Gracias a nuestros telespectadores. Que estén bien. Chao. Adiós. Hasta luego.